Bueno, otra vez buenos días. Vamos a compartir la palabra esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, el versículo 24. San Lucas 15, 24. ¿Listas? ¿Y listos? Bueno, San Lucas capítulo 15, verso 24, dice así. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta ahí. Mm, el día de ayer, mientras compartía el estudio bíblico que suelo compartir los lunes, me hicieron una pregunta sobre el temor de Dios. Entonces yo les explicaba que la relación, la comunión con Dios, no tiene nada que ver con una relación de méritos. Una hermana, la hermana Lorena le compartía a las personas y les decía, imagínense que de repente un padre que ama a su hijo, o ustedes como mamás, o si hay algunos aquí que son papás, imagínense ustedes un día llegan y encuentran a su hijo pues lavando el coche y lo encuentran muy diligente barriendo y limpiando y haciendo mucho que hacer. Y entonces de repente ustedes se sorprenden y dicen, bueno, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué mosco le picó? Y le preguntan, oye hijo, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto afán en dejarme limpio el coche? Y el hijo les contestara, ah, es que es para que me ames más. O es que es para que me ames. Es que quiero asegurarme de tener tu amor. Entonces, si ustedes escucharan tal clase de pensamiento en sus hijos, ¿qué les responderían? Si les- Yo creo que un padre viendo a su hijo haciendo esto, pensando que si por hacer esto se va a ganar el amor del padre, sería preocupante, ¿no? Pues hay un problema en él. No sabe quién es, no sabe de qué es parte, eh, no sabe que el amor le pertenece por la gracia. Entonces, ya que no conoce el corazón de su padre, está tratando de acumular méritos ante su padre. Claro, su padre, ¿qué le diría? ¿Crees que haciendo estas cosas yo te amo más? Si tu motivo de hacer estas cosas realmente fuera para que yo te ame, sería mejor que no las hicieras. Si tu motivo de hacer estas cosas fuera para que yo te quiera más o te tenga más en cuenta, sería mejor que no lo hicieras. Porque no es así, te estás equivocando acerca de cuál es el motivo por el cual yo te amo y cuál es el motivo por el cual tú ante mí vales mucho. Entonces, imagínense cuántos hijos no hay que sufren de esta situación, que se sienten insuficientes ante su padre o ante su mamá,
hagan lo que hagan, intenten lo que intenten, no logran sentir que son suficiente para ellos. Y es que para el padre es un absurdo, nunca piensa de esta manera, nunca se pone en los zapatos del hijo, porque para el padre es un absurdo, el padre ama a su hijo con todo su corazón. El padre en su corazón piensa, no tengo necesidad, él no tiene necesidad de ganarse mi amor, yo no tengo necesidad de demostrarle, tampoco de tratar de explicarle, o tampoco de convencerlo de que esto es así. Porque para el padre es un hecho tan natural que ni siquiera se imagina que su hijo estará batallando por el amor de su padre. Entonces muchos hijos, aún ya siendo grandes, crecen con muchas inseguridades acerca del amor de sus padres, porque en algunos momentos recibieron de sus padres regaños, algunos desprecios, algunas humillaciones, algunos tratos que para el padre, si bien algunos fueron errores, otros no fueron errores, sino disciplina bien aplicada. Pero para el padre eso no, nunca tuvo nada que ver con el nivel de amor que les tenía a sus hijos. Entonces, lo que para el padre era muy natural entender que al contrario, porque les ama, les disciplina, para el hijo inseguro no lo puede entender. El hijo inseguro piensa, a veces mi padre me amaba, a veces no, a veces más, a veces menos. Y el padre no se puede poner en los zapatos del hijo porque en su mente, en su corazón, no hay cabida para tal clase de pensamiento. Todo el tiempo el padre vive en un mundo en donde ama a su hijo, pero el hijo vive en un mundo en donde no conoce el amor. Una vez el pastor explicó, el amor nunca alguien lo llega a conocer hasta que es padre. Porque mientras es hijo, realmente no conoce el amor. El hijo conoce otra cosa, pero no es el amor. O sea, el amor, dijo el pastor, y la Biblia también creo que está de acuerdo con ello, el amor es un factor descendente, nunca ascendente. Nunca sube de abajo hacia arriba. El amor siempre proviene de arriba hacia abajo. Y un hijo sí llega a querer a sus padres, a apreciarlos, pero no conoce lo que es el amor hasta que llega a ser padre. Entonces de repente empieza a expresar cosas como, ah, mi papá con razón, mi mamá, si bien me lo decía mi padre, ¿qué razón tenías? Ahora entiendo lo que yo le hice pasar a mi papá. ¿Y cuánto un padre está dispuesto a pasar por su hijo, ¿no? Sobre esto, sí, la Biblia nos enseña. Porque la Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. También la Biblia dice así, ¿no? Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Biblia dice muchas veces este punto, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y también muchas veces expresa que no encontró Dios quien se pusiese en la brecha, quien realmente intercediera. Él fue el que envió. ¿Quién dio el primer paso para la salvación de la humanidad? Él. ¿Quién finalmente se echó la culpa por todos? Él. Dice, más Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros miramos, el amor siempre está relacionado con el intento de Dios a salir a salvar y a rescatar al ser humano. Y la religión es absurda, porque la religión trata de establecer como columna vertebral de la salvación y de la relación con Dios lo mucho que yo ame a Dios. El religioso está bien orgulloso de que cree que ha amado mucho a Dios y que por ese amor Dios lo ama. Está creyente de que lo que Dios se siente orgulloso y feliz con nosotros es de que lo amemos. Y queremos presentarle a Dios todo el tiempo nuestro amor por Él. No conocen el amor. Son como hijos necios que creen que el amor consiste en lo mucho que ellos amen a sus padres. No es cierto. El hijo cuando el padre le hace una pequeña cosa en la que no está de acuerdo, se cierra, ¿no es así? Y se hunde en sus pensamientos y se enoja y algunos hasta dicen, me voy, me largo, te odio. Fácilmente el niño cuando es pequeño dice, te odio, ¿no? Ya no te soporto. Y así grita por cualquier cosa que no se le deja hacer lo que quiera. Ay, es que ustedes me odian o qué, ya no aguanto estar en este hogar, ¿no? Me asfixian, solo existen para molestarme, ¿no? Entonces el hijo fácilmente se tropieza con ese pensamiento porque no entiende, porque piensa que él es amado como él ama.
Entonces, ¿cuál es el amor de un hijo? Un amor muy deficiente. Cuando su hermano le cae bien, lo ama; cuando su hermano le cae mal, le aborrece, le cierra la puerta. El amor del hijo es un amor muy deficiente. Cuando su padre le cae bien, le ama; cuando su padre le cae mal, entonces se cierra su corazón. Cuando sus amigos le caen bien, los ama; cuando no le caen bien, cierra su corazón. El amor del padre es muy distinto. Aunque su hijo le grita, a veces le levanta la mano, a veces lo insulta, le echa cosas en cara, el padre permanece siempre con su corazón abierto. ¿No es así? Sí. El padre siempre termina pasando por alto porque es mi hijo. Entonces el padre conoce, los hijos así son, los jóvenes así son. La amplitud del corazón de un padre para poder aceptar a sus hijos a pesar de lo que hagan y a pesar de lo que digan y a pesar de que saben que los hijos no los aman. Los hijos están con nosotros porque no tienen otro remedio. El hijo como si nada se puede despegar. Cuando conoce algo que le conviene más, se aleja. Si de repente puede vivir mejor sin sus padres, vive mejor sin sus padres. A veces los padres les preguntan a sus hijos, ¿me extrañas? Dice, y están buscando el momento en el que ellos sean autosuficientes para ya alejarse de ahí. El padre siempre busca la manera de volver a ver a sus hijos. Es lo natural. Sí, claro, hay sus excepciones, no digo que no, son contranaturales, pero lo natural es esto. No, no, por favor, no me quieran poner ejemplos raros. Hay ejemplos raros, claro que los hay, pero no es lo natural. Entonces el pastor dice, de la misma manera nosotros con Dios, hasta que el corazón de Dios llega a fluir a nosotros, hasta que aprendemos de Él la forma en la que fuimos perdonados, amados, sostenidos. Entonces de repente nosotros comenzamos a entender un poquito nada más, una pizquita nada más, para poderlo compartir con nuestros semejantes, incluso para poder darle fruto de ello a Dios. Entonces el fruto al Señor proviene de haber recibido de sus manos. No que realmente nosotros seamos buenos o que amemos, sino que recibimos un amor tan grande del Padre que no nos es difícil compartirlo porque es demasiado. Y también algunos se confunden un poco. Por ejemplo, escuchaba de alguna persona que hace muchas buenas obras y él me contaba sus testimonios. Pero cuando yo escuchaba sus testimonios de cuando ayudaba a los demás, me quedé sorprendido porque pensé, de verdad que somos muy necios. Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No porque nosotros podamos dar algo, sino que para dar algo primero tenemos que recibir de las manos de Dios. Y también, cuando Dios nos permite hacer algo, a quien realmente Dios le está dando, le está regalando, es a aquel que está haciendo. ¿Cómo lo puedo explicar? Me explicaban un testimonio. Yo hice esta buena acción. Cuando hice esta buena acción, ¿cómo me sentí tan bien? ¿Cómo llenó mi corazón? ¿Cómo me hizo sentir tan feliz? Por ver que otra persona, por lo que yo hacía, también era feliz. Entonces yo veía cuando me contaban esto, quien me lo contaba era el más feliz por haber tenido esta experiencia en su vida. Y entonces escuchando esto dije, sí, claro, solo al escucharlo yo también me siento feliz. Entonces, ¿quién nos dijo que las buenas obras que hacemos o la ayuda que damos a los demás es algo que nosotros damos o es algo que nosotros hacemos? En realidad, el que termina más beneficiado, el que termina más gratificado, aquel quien recibe un tesoro más grande es uno mismo, ¿no es así? Porque cuando las personas me lo contaban, yo escuchando eso me daba cuenta que en ellos eso era más que aquello que habían perdido. Entonces no hicieron otra cosa, sino simplemente comprar algo que es más valioso que aquello que hubieran podido conservar. Por ejemplo, me contaron un testimonio, un médico, eh, mientras vino un paciente y este paciente, cada especialista le quería hacer al paciente aquello en lo que es especialista. Entonces, el radiólogo lo quería radiar, ¿no? ¿Qué más? El cardiólogo, todos le querían hacer lo suyo, pero esto no es ético ni es lo correcto, porque
Qué fácil, ¿no? O sea, le haces lo que tú eres especialista, pero eso no es lo que realmente necesita, ¿no? Entonces finalmente fueron a preguntarle al jefe. El jefe es aquel hermano, ¿no? Y aquel hermano es cirujano, ¿no? Y entonces pensaron, pues, él cuando le preguntemos qué querrá hacerle, ¿no? Pues operar, ¿no? Hacer cirugía. Pero cuando le preguntaron, él contestó, a ver, si fuera tu mamá, o quién es la persona a la que tú más amas. No, pues mi hija, mi mamá, mi hermana. Bueno, si fuera esta persona a la que tú más amas, ¿qué le harías? Ah, ya cambia la cosa, hay que hacerle estudios, hay que determinar cuál es realmente el problema que tiene y hay que ver que se le haga el procedimiento más adecuado. Se les contestaba, eso tienes que hacer con ese paciente. Tratarle como si fuera tu mamá, tu hermana, tu hija. Entonces, esto llegó a ganar el respeto de muchas personas, porque fue una persona íntegra que se dedicó en ayudar a los demás. Y cuando alguien no tenía cómo pagar, cómo hacerse esta operación, él donó no sé cuántos miles de operaciones a personas necesitadas. Esto era algo por lo que le criticaban a él, pero él dijo algo. Dijo, no, no, no es que, o sea, le criticaban porque dejaba en mal y exhibía realmente el mal comportamiento y mal proceder de otros que solo quieren beneficiarse, la ambición de otros. Y su esposa incluso le decía, ¿por qué haces eso? Mira, cobra, ¿no? ¿Por qué si te preparaste tanto, qué de malo tiene? El obrero es digno de su salario, ¿no? Pero él decía, no es que no cobre, no es que yo pierda, es que lo que gano es mucho más grande. Y entonces yo cuando lo escuchaba, por más de que no estamos hablando de alguien que está en el evangelio, me pude poner de acuerdo con su manera de pensar en ese sentido. Porque me di cuenta que el proceder de él no era como alguien que dona o que da, sino alguien que descubrió un tesoro más grande, algo más valioso que obtener. Se compraba algo más importante que el dinero. Daba su dinero para obtener algo más precioso. Él mismo lo dijo, porque él cuando escuchó que estábamos hablando de él, se rió y dijo, ah, sí recuerdo aquella sonrisa. Es que esa sonrisa no tiene precio. Dijo, para todo lo demás existe Mastercard. Yo estoy de acuerdo con él. Es verdad. Podemos a otros, servir a este evangelio precioso. Es un regalo para que experimente. Encontramos un valor tan grande en el amor de Jesucristo, que compartirlo y además practicarlo no termina siendo una obra que nosotros hacemos, sino un don que Dios nos da, que es más caro que todo el universo. ¿Con qué dinero yo podría, eh, yo haciendo cosas buenas, Dios me da su amor o Dios me regala cosas, Dios me da bendiciones? No es así. Ya las bendiciones que Dios me da incluyen aquellas buenas obras que me permite compartir. Si yo lo veo de esa manera, en realidad soy más deudor, ¿no? No es que las obras me hacen que cada vez me vaya emparejando con Dios. Al contrario, las obras me hacen cada vez más deudor de Dios, porque en realidad aquellas obras no son la obra que me hago, sino el regalo que Dios me da. La sonrisa de las personas, el poder tener un lugar en sus corazones, en sus recuerdos, el poder atesorar bellos recuerdos preciosos, que no sean el momento en el que gané mucho dinero, que no es una cumbre profesional, no. Los preciosos tesoros de saberme parte de la vida de otras personas, eso es más valioso que alguna cumbre profesional o que algún dinero o alguna comodidad. No de oler el olor nuevo de las vestiduras de un coche nuevo que me compro, sino cuando pude ver una persona que por mi predicación podía conocer el Evangelio y recibir salvación. ¿No es así? O una persona podía descansar. Mi esposa me platicó de una amiga, no sé, creo que es amiga de la hermana Diana o la hermana Lorena. Ella, eh, un tiempo, era una gran líder cristiana. No recuerdo si una pastora, y conocía
conoce todo de la Biblia, muy inteligente. Además, en cuanto a lo profesional, muy capaz. Una persona de las que hay pocas. ¿Qué cargo qué tenía ella, mi amor? Luego le vino una enfermedad, un síndrome, no sé, no sé bien, eh, parece como Parkinson perdió su habilidad motriz. Ella conserva su lucidez, su conciencia, pero le cuesta trabajo. ¿No se escucha? ¿Escucha, se escucha? ¿Las demás escuchan o solo uno? ¿Sí? Antes que hay que revisar su dispositivo. Entonces ella, aunque es muy inteligente, imagínense, alguien que estaba acostumbrada a usar de tanto don que Dios le había dado, de repente se queda sin él. Y depende de los demás para moverse, para vivir, y también batalla con su mente. Entonces, al escuchar de ella, realmente al ponerse en sus zapatos, yo no puedo imaginar cuánto dolor, cuánta frustración. Y ella por esa situación dejó de creer en Dios. Porque ella decía, si yo serví tanto a Dios, me entregué tanto a Él, ¿por qué causa a mí me está sucediendo esto? Un día vino con mi esposa y ella reclamó como tal, qué Dios ni qué Dios. Pero mi esposa compartía con ella y finalmente ella llegó a entender que todo lo que le pasó no fue en vano. Tuvo un propósito, un sentido, llevarla hacia el Evangelio. Entonces ella recibió la salvación y lloraba con gran agradecimiento, a la vez tristeza por no haber podido encontrar esto antes, pero felicidad por haber encontrado esto. No tenía queja en su corazón en aquel momento, sino en su corazón, dice mi esposa, que brilló grande esperanza. Así se quedó en esa oración. Mi esposa se conmovió mucho, me platicaba para todas partes, de abajo para arriba, ay, la hermana fulana, ay, la hermana fulana, ay, mi esposa estaba feliz porque la hermana había recibido una esperanza que opacaba la desesperación que ella vivía. Y esta vez vino al CLF también. En el CLF yo la alcancé a percibir, yo dije, yo a ella la conozco. Yo no me acordaba que había visitado aquí a mi esposa, pero ya mi esposa me contó, vino y estaba muy feliz, me escribió. Y ella le decía a mi esposa, también me compartió, estaba tan feliz escuchando la palabra al pastor Pablo Shin. Y nosotros nos sentíamos muy agradecidos por él. Pero principalmente yo vi que la que tenía más motivo de agradecer era mi esposa. Mi esposa le contaba al pastor, pastor, fíjese que hay una hermana así, que pasó esto con su vida, pero ella escuchó de esta manera. El pastor se alegraba. Ay, qué gusto, cuánto gusto me da, decía el pastor. De verdad, qué bueno, por eso nuestro evangelio es tan importante, tan precioso. Eso es lo que nos tiene que hacer meditar. Cuando encontramos los verdaderos tesoros que Dios nos regala. Uno de ellos es dar. No es que nosotros realmente damos, sino es un regalo de Dios el dar. Amén. Y nosotros estamos creyendo que dando nos ponemos a cuenta con Él. No, no, en realidad, dando estamos más endeudados con Él. Porque ¿de dónde damos nosotros si no es de lo suyo? ¿Qué podemos darle a una persona que vive semejante situación de lo nuestro? Bueno, si tú le das dinero a alguien, ¿sabes quién te dio esa facultad de hacer dinero? Ujú. Si tú ayudarías a alguien a cruzar la calle o le das un ray, ¿quién te permitió el vehículo en que puedes dar un ray? ¿No te has preguntado por qué no naciste en un país donde no hay la facultad ni siquiera de creer, de trabajar, de ser libre? Porque los hay. Aquí es bien fácil predicar de cosas como tú decides, está en ti, ¿no? Tú cambia tu mentalidad, cambia tu perspectiva. Pero si tú hubieras nacido en un país en guerra, donde tu único destino y tu único enfoque sería huir de balazos y bombazos, entonces, ¿podrías tener capacidad de elección? Los discursos motivacionales tienen mucho sentido en países como el nuestro, pero hay regiones en las que los discursos motivacionales no sirven de nada. Por eso que nosotros nos creamos que hemos hecho algo, o que nos hemos ganado algo, o que tenemos algún mérito, es una gran necedad. Es lo que yo le decía a aquel hermano.
Pero es importante, me compartía él, manifestar los frutos. Y Dios no quiere que seamos fracasados. Dios no quiere que seamos estancados. Dios quiere que nos superemos, que seamos alguien en la vida, que logremos nuestras metas. Yo me molesté. En ese momento yo no pude acariciarle más. ¿Usted cree que ese es el propósito de Dios, que es lo que Dios quiere? Imagínese usted venga con ese discurso al primer cristianismo, de los primeros cristianos en la primera iglesia. Entonces usted les puede decir a ellos que lo que Dios quiere es que triunfen en la vida. Si Dios quisiera que eso fuera así, su destino era morir en un coliseo, perseguido en cuevas, enfermos por no poder ver la luz del sol, ver a sus hijos ser comidos por leones delante de sus ojos solo para burlarse de ellos, disfrazarlos de ovejas para que los leones se los comieran hambrientos, obligarlos a ver esto y luego matarlos a ellos quemados, aserrados, apedreados. Y aún así ellos no vender a Jesucristo. El tesoro que encontraron no era la gloria de este mundo, ¿verdad? El tesoro que ellos encontraron y por el cual vivieron, que les permitía vivir, no era que triunfaron en una posición profesional o que triunfaron teniendo una comodidad, un cargo. O sea, ellos no encontraron su tesoro alcanzando las metas y las cimas de esta vida. Más bien vendieron, ¿no? Entregaron las cimas de estas vidas para encontrar, porque habían encontrado algo más grande, más precioso. No es definitivamente lo que Dios quiere para nosotros, que nos vaya bien. Y no estoy diciendo que por eso quiere Él que nos vaya mal. Entiéndanme, no es su enfoque principal. Y nuestro enfoque principal de la vida, tener una prosperidad de este mundo. Y entonces, ¿qué diremos de aquellos cristianos? Que el aceptar el Evangelio les implicaba automáticamente renunciar a toda la gloria de esta vida. Entonces, ¿Dios no estaba con ellos? Si no hubiera sido por el sacrificio de ellos, ¿qué Evangelio nos hubiera llegado a nosotros? Si no hubiera sido por el amor de ellos, por lo que ellos atesoraron más grande incluso que la gloria de este mundo y que sus propias vidas, entonces, ¿cómo hubiera llegado el Evangelio hasta nosotros? Tenemos que estarles agradecidos porque ellos enfocaron lo que realmente Dios enfoca. Y no es que seamos ricos, tampoco que seamos profesionales, sino el Evangelio. Amén. ¿Cómo le puedo decir a ellos? Dios quiere que te vaya bien, se están matando. Dios quiere que tú prosperes. Sí, hay un versículo en la Biblia que dice, de tu alma, Dios no quiere que prosperes en nada. Y si Dios quiere que prosperes en algo, sea tu alma. Luego en todas las cosas. Pero ¿y si en las demás cosas de repente tú sientes el fracaso, pero si prospera tu alma, no hay problema? Entonces yo le dije, ¿cómo puede decir eso? Que Dios quiere. Imagínense, dígales a aquellos perseguidos, a aquellos muertos, a aquellos sufrientes por el Evangelio. Pero tampoco es que ellos perdieron todo, sino más bien de la misma manera. Ellos pudieron vencer aquella tribulación, pudieron superar aquella dificultad por el poder que hay en el Evangelio para vencer nuestras debilidades. Realmente en ellos hubo una gran obra preciosa, la obra del Espíritu Santo que les dio el valor, que les dio la garra, que les dio el coraje para mantener su fe y mantenerse fieles. Aunque ellos no eran fieles, pero Dios es fiel. ¿Ustedes cómo ven? ¿Nosotros seremos fieles o es la fidelidad de Dios la que nos mantiene fieles? Es la fidelidad de Dios. Entonces, si nosotros somos fieles, ¿tenemos algo que exigirle a Dios por nuestra fidelidad? Entonces, si nosotros somos fieles, ¿tenemos algo que nos cuente como puntos delante de Dios por nuestra fidelidad? ¿O más al contrario, por ser fieles tendríamos que agradecer más a Dios? Entonces nos equivocamos del enfoque y la perspectiva. Le dije, yo no digo que Dios, no estamos en tiempos de persecución, por eso Dios nos permite prosperar, Dios nos permite superarnos, Dios nos permite alcanzar cargos, niveles, cimas, hasta comodidades. Pero no nos confundamos, no es nuestro enfoque de la vida.
Es una herramienta de esta vida para nuestro enfoque principal, que es el Evangelio. Y si todo lo que tú alcanzas y todo lo que Dios te permite alcanzar y lograr, alguna meta, alguna cima, alguna posición, algún cargo, algún don, algún talento que tienes, si eso se convirtiera en tu meta, en tu propósito, estás envenenado. Estás corrompido, además, en un vacío muy profundo, en una oscuridad muy, muy profunda y en una miseria muy miserable. Si más bien entendiéramos que todo lo que Dios nos permite, dones, posiciones, talentos, cargos, habilidades, son en realidad nada más que una herramienta que debería estar sirviendo al propósito por el cual existimos, el precioso Evangelio. Número uno, como siempre debemos recordarlo, conocer a Dios. Número dos, dar a conocer lo que conociendo a Dios recibimos. Amén. Ese es un verdadero propósito. Y entonces, todo lo que nosotros ganamos en esta vida se convierte en algo no tan importante. Y si lo llega a ser, no es importante por sí mismo, sino por lo que nos ayuda a alcanzar. Qué lástima las personas que piensan que la meta de su vida es alcanzar una posición, llegar a un nivel profesional, llegar a un nivel de comodidad. Qué lástima, porque entre más lo persiguen, menos lo tienen. Y si lo tienen, se frustran al ver que no es nada más que una ilusión. Eso es interesante, porque el que no persigue las cosas, sino persigue el amor de Jesucristo, las cosas le vienen por añadidura. El pastor Pablo Shin no es un hombre que esté interesado en las glorias de este mundo, ¿no lo han visto? No tiene ningún interés ni del dinero, ni de los bienes, ni de la influencia, ni del reconocimiento. Todo su interés está puesto. Y de verdad, ese tiempo conviviendo con él lo vi más sumergido que nunca. Todo su interés está puesto. Él dice, es una llama que me arde. Ayer la pastora nos decía, ayer mi esposo durmió a las 3 de la mañana. Yo conozco al pastor, vive muy cansado. Y además conozco su nivel de trabajo. Yo predico 2 veces al día en el día domingo. Terminando el día yo caigo muerto. Y por algunas comuniones. Pero el pastor pasa todos los días, todo el día predicando. En una gira del CLF lo llevan de aquí para allá en carretera. Veracruz, Tuxpan, Querétaro y Guadalajara. En cada CLF predica 3 sesiones al día y en la noche cultos, sesiones especiales. En la mañana meditación, oración, comuniones, porque todo el mundo, pastor, ¿puedo tener comunión con usted? Pastor, ¿puedo tener comunión con usted? Pastor, ¿puedo tener comunión con usted? Sí, 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 el pastor. Y entonces todo el día pasa así, luego abre la Biblia para preparar el tema. Él mismo en el culto de este domingo dijo, me confundo, no sé en qué tema estoy. ¿En cuál me toca aquí? Y abre la Biblia y dice que no le da sueño. Se sumerge, se sumerge, se sumerge y dice que es como si se sincronizara con aquel escritor, a la vez con diferentes personajes que aquel escritor nombra. Entonces dice que cuando se da cuenta está sintiendo lo mismo, está pensando lo mismo, llega a entender, por esto tú escribiste esto, estabas viendo esto. ¡Wow! Se sorprende y dice que eso quiere compartirlo. Así está, hasta que de repente se apaga todo. Eso es el momento en el que se duerme. Que la pastora, desde la perspectiva de la pastora, ¿cómo es? Lo estoy viendo que está sumergido, no le hablo, no le digo nada, hasta que de repente lo veo que ya cabecea. Ya, le dice, mi amor, ya, vente a la cama y ya el pastor cae, ¿no? Al otro día se levanta, ni bajaba a desayunar. ¿Qué hacía? Estaba leyendo. Luego su esposa iba y le llevaba un poquito para que al menos picara algo. Pero en realidad él estaba leyendo. ¿Con qué fuerza predica? Y entonces cuando ustedes lo ven predicar, el Señor Jesucristo es nuestra justicia, no nuestras obras, no seamos religiosos, fariseos, doctores de la ley, ¿no? Empieza el pastor con fuerza a predicar. Y cuando tú lo ves, piensas, ha de haber descansado muy bien. Solo tiene un interés,
porque está sumergido en el amor de Jesucristo. Pero viviendo por ese interés, Dios le ha dado todas las cosas también. Y entonces también tiene título de doctor, ¿no es así? Él agarra su título de doctor y lo tira a la basura. Lo tiene por los que lo necesitan, que son los del mundo. Él no lo necesita. Y hasta le ofrecían más y dijo, ¿para qué quiero más? Así está bien. Y en cuanto a lo material, ¿qué le falta al pastor? ¿Qué cosa necesita? Dios le proveyó un vehículo con el que pueda viajar por todo el país para predicar el evangelio, uno bueno, ¿no? A veces no lo quiere tanto porque, según su punto de vista, no es tan bueno por la imagen, ¿no? No porque no sea bueno, es muy bueno, pero a veces no, a eso distrae a algunos del enfoque principal. Y por otro lado, no faltan manos que estén apoyando para que él pueda anunciar el evangelio. O sea que esas cosas que él no busca, en realidad Dios se las trae a montones. El reconocimiento, incluso algunas comodidades, amenidades, que siempre en cada lugar a que él va nosotros procuramos prepararle, pero él, no, ya mejor no. Pero pastor, queremos atenderle, no, pero yo quiero leer la Biblia, dice. Entonces cuando yo veo su vida, Dios le ha otorgado de todo lo que el mundo busca, pero buscándolo no lo obtienen. Y él no buscándolo, Dios se lo da a montón. Eso es lo que yo tanto a veces comparto, por ejemplo, con el evangelista Jonathan, Mauri, ¿no? Mauri todavía no tanto porque acaba de llegar, con los hermanos, también con sus hijos. No estén buscando la gloria de este mundo. Que alguien les reconozca no es nuestro enfoque, que nos otorguen aquello a lo que tenemos derecho. No tenemos derecho de nada. Más bien sirvamos con corazón como para el Señor y no como para los hombres. Con el amor que Él nos da tenemos de sobra. Y es un amor que no cuesta para nosotros nada, sino nos inunda, nos hace compartir. No busquen que alguien les atienda. Vean a los que son atendidos, a los que son respetados dentro del camino del Evangelio, los que son reconocidos y además quienes tienen con qué, nunca lo buscan. Solo buscan el amor del Señor Jesucristo. No porque lo tengan al que ganar, sino porque lo quieren conocer. Número uno y número dos, solo buscan compartir. Amén. Entonces de ahí nace una vida limpia, una vida pura, una vida honorable. De ahí nace una vida con muchos frutos, con muchas obras. Pero algunos se empeñan en el tema de las obras. Entre más las busques, menos las tendrás. Y cuando tú no las buscas, sino más bien tú buscas al Señor. El Señor te regala muchas obras preciosas. Como les digo, lejos de que aquellas obras se conviertan en nuestra vida como en un motivo de sentir que nos estamos emparejando, al que vive bajo la gracia, aquellas obras en su vida se le convierten en un motivo de sentirse más agradecido, más deudor. Amén. No es que hacemos por pagar, por regresarle un poco de lo que nos dio. No, no es así, sino realmente Él nos está dando tantas cosas que, como diríamos, es un manantial que salta para vida eterna. Así es. Esa comunión con Dios tan hermosa, ese enfoque verdadero de lo que vale en la vida, de lo que es valioso y precioso, nos hace incluso invertir nuestro dinero, nuestros dones, nuestros títulos, nuestros cargos, nuestras habilidades, nuestro ser en cosas que realmente nosotros vemos, esto es lo que vale. Para todo lo demás existe Mastercard. Yo le dije a mi hijo, porque mi hijo a veces se contagia de esta idea de lo que puedes alcanzar en este mundo, ¿no? Y claro, él cuando se fue de misionero temporal vio el don de Dios en su vida, se dio cuenta de que él era más capaz de lo que él imaginaba, pero no él, sino cuando Dios lo usaba. Fue muy feliz en el tiempo que fue como misionero a Taiwán. Y entonces en ese tiempo él no era tratado como el hijo de mamá, él era tratado como un misionero. Se le encargaban cosas complejas, se puso retos muy, muy complicados y vio cómo Dios le ayudó a llevar a un grupo de jóvenes a Corea para participar en el concurso internacional de danza de IYF.
y también cómo preparar una danza, que él se encargó de armar la coreografía. Para esto tuvo que buscar quien les enseñara pasos tradicionales de la isla de Taiwán. Aprendió a hablar chino, ¿no? Y se comunicaba con ellos mejor que otros, porque aunque había misioneros coreanos, los misioneros temporales coreanos, como se hablaban entre ellos, no tenían tanta oportunidad de convivir con otros. Y claro, cuando tú estás en un país que no conoces, con una cultura diferente, en un idioma que no hablas, te vas a encerrar con los que te entienden. Pero ya que él no tenía con quién encerrarse, porque ¿quién habla español? ¿Con quién yo me encierro? ¿Quién aquí otro es mexicano? Nadie. Entonces, ¿con quién se encerró? A aprender el idioma fue su prioridad para poder convivir con los nativos. Entonces aprendió el idioma y empezó a hacer un montón de cosas que el pastor le encargaba. Y aprendió a trabajar también, tabla roca y no sé cuántas cosas que le pusieron a remodelar un lugar porque se cambiaron. Y él empezó a decir, wow, yo no sabía que yo podía hacer estas cosas, ¿no? Se sintió honrado por Dios, era muy feliz. Pero luego entró en su mente un pensamiento. Bueno, con el chino que aprendí a hablar y viendo que realmente Dios está conmigo, ¿no podría yo alcanzar alguna cima de este mundo? Me gustaría trabajar en negocios internacionales, trabajar para algún hermano empresario que precisamente tiene negocios o intercambio comercial con China o con Taiwán, ¿no? ¿Cuántas cosas no podría lograr con lo que obtuve? Porque es interesante, ¿no? Obtuvo muchas habilidades, pero gracias a quién. Entonces él se dio cuenta. Tanto a veces los jóvenes se quejan de estar en la iglesia, no saben que la iglesia qué facultades les está dando, hasta la manera de pensar diferente a los del mundo. Además, un corazón que no se deja botar o no se deja arrastrar fácilmente por una tormenta, sino que sabe confiar en Dios en esos momentos. Entonces, ellos no saben el tesoro tan grande que tienen. Cuando venga una tormenta que los quiera destruir, el que ellos sepan refugiarse en Dios, es una herramienta más poderosa de la que ellos imaginan. Él aprendió esto, pero se le metió esto que los jóvenes llaman FOMO. Significa tener miedo de perderse de algo. O sea, de no vivir una experiencia que podrían haber vivido, ¿no? Lo usan para, por ejemplo, decir, este fin de semana hay la fiesta de fulano, no me la puedo perder. Entonces, la idea de quedarse fuera de eso les atormenta. Pero también en la vida se puede aplicar el FOMO, ¿no? Ay, pero qué, yo qué podría hacer, quieren probar hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden alcanzar. Y entonces mi hijo estaba en entredicho entre entrar al seminario o intentar convertirse en un gran agente de negocios internacionales, traductor tal vez, aprender chino, para poder convertirse en alguien indispensable para una empresa de una multinacional o algo así. Esa era su tirada, ¿no? Y por un lado, yo también en mi corazón pensaba, ay, si mi hijo se hace un gran agente de negocios internacionales para una multinacional, con todo el dinero que gane podría apoyar al evangelio, ¿no? Entonces él me preguntaba, pero eso es una falsedad porque con todo el dinero que ganas no quieres apoyar al evangelio, quieres apoyar a la carne, ¿no? Mm, no, si Dios no da alas a los alacranes, ¿no? Y entonces él me preguntó, papá, yo quiero probar hasta dónde puedo llegar. Luego de intentarlo, me gustaría entrar al seminario. ¿Qué opinas? Porque sí estoy seguro de que Dios me llama, pero a lo mejor primero termino de estudiar el chino, aprendo bien, que me gradúo, me hago de un título profesional, trabajo, alcanzo lo que quiero alcanzar, logro mis sueños y luego ya entro al seminario. Yo no estoy en contra que los jóvenes estudien, es muy provechoso. De hecho, el pastor anima a los seminaristas, a los misioneros a terminar sus estudios, porque es una herramienta, pero no es nuestro enfoque. Y entonces él me dijo, o entro al seminario. Ay, hijo, ¿nosotros no nos has visto? ¿Por qué tú tienes esperanza en la vida? ¿Por qué tú tienes una mente libre de los miedos, de las ansiedades, de las inseguridades? ¿Por qué en tu vida tú miras con luz tu futuro? ¿Sí sabes por qué es? No es porque tú tengas
vislumbrado un futuro con un título, con un cargo, con una posición. Es porque sabes creer en Dios. ¿Sabes quién te dio eso? Te lo dio la iglesia, te lo dio el Evangelio, te lo dio nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres feliz por la idea de alcanzar una cima de este mundo. Tú eres feliz porque sabes que cuentas con el Señor Jesucristo. Eso fue lo que descubriste en Taiwán, que Dios está contigo. Entonces, ahora que sabes que Dios está contigo, sabes que cualquier cosa que te propongas, Dios te ayuda, Dios está contigo. No tienes nada que temer. Y si te tropiezas, y si te caes, y si te hundes, no hay problema porque Él te saca, ¿no es así? Por eso tienes felicidad. Distingue bien el motivo de tu esperanza, de tu felicidad. No es que tú en la vida hayas encontrado que puedes alcanzar la cima profesional. Es que en la vida tienes un fundamento y sabes que te puedes refugiar en él. Ve a tu mamá y a mí. Eres feliz porque has tenido unos padres que ante todo viven felices. Y tienes esperanza porque ves que a tus padres, o sea, tú no has tenido que experimentar por la gracia de Dios, padres que se drogan, que se separan, que te maltratan, que tienen serios daños, aunque sí los tenemos. Pero todo eso que, por ejemplo, a mí me tocó experimentar y a tu mamá le tocó experimentar, a ti no te tocó experimentar. Entonces te confundes. ¿Crees que el motivo de tu felicidad es alguna gloria que este mundo te ofrece? No te das cuenta que la razón que puedes mirar al futuro con alegría y con esperanza es porque obtuviste esa esperanza del Evangelio. Pero, hijo, no te pierdas. En la vida tú tienes un ejemplo de felicidad, por eso crees en ella. Ese ejemplo de felicidad, ¿de dónde proviene? Nuestro camino es tan precioso, tan glorioso. El tesoro que Dios nos ha dado es tan hermoso y tan valioso que cuando el mundo nos ofrece sus mayores tesoros, palidecen ante el tesoro que Dios nos ha regalado. Entonces el mundo nos quiere, como decimos, nos quiere vender, quiere que nosotros le paguemos, intercambiemos lo que nosotros tenemos por lo que Él nos ofrece. Va, te ofrezco esto y nos lo vende como un experto vendedor, porque Satanás es el mejor vendedor de todos los tiempos. Entonces Satanás te presenta, te envuelve su ofrecimiento como se lo envolvió a Jesús. Adórame y te daré todo esto, ¿no? Y nosotros agarramos toda esa gloria que tú tanto persigues, que tanto fomo te da. Y nosotros, como en el tiempo de Salomón, que la plata eran como piedras en la calle. Para nosotros, la gloria de este mundo, como piedritas que cuando las vemos, esta cosa la pateamos, como botella de, de plástico que viéndola en la calle la hacemos para un lado, que no vale nada, porque nosotros tenemos un destino que alcanzar. Hijo, ¿no te das cuenta que estás cambiando lo más por lo menos? Si Dios te está diciendo para que entres al seminario ahora, para que sirvas al Evangelio, para que te conviertas en un siervo de Él, no tienes nada que envidiarle a este mundo ni anhelar de Él, porque tienes lo más grande. Hijo, somos aquellos que nos damos el lujo de patear lo que otros persiguen con la baba escurriendo. Y Dios nos lo termina dando. ¿A dónde no he viajado? ¿A dónde no he sido ayudado? ¿Quién no me apoya? ¿Cuántas casas tengo? ¿Cuántas familias tengo? ¿Cuántos bienes tengo? Somos los más afortunados de este mundo, hijo. Pero si no, como la primera iglesia que de este mundo no obtuvo absolutamente nada, pero lo que obtuvieron para ellos era más grande, más valioso. Dios descubrió que al cristiano salvo no lo puede engañar con tesoros vanos. Primero quiso perseguir al cristianismo, pero cuando el cristianismo descubrió que este mundo no tenía nada para ellos, más se refugiaron en Cristo. Luego usó otra estrategia, exaltar a los cristianos, darles comodidades, tentarlos con las comodidades y con las glorias de este mundo para que vendieran a Jesucristo. Y sí, eso fue más eficiente que la persecución, porque sí nos confunde, pero cuando estamos bien enfocados, cuando estamos bien entendidos, lo que Dios, de la gracia de Dios, entonces es un tesoro tan grande que no es fácil que nos convenza. Amén. Sí, se ve muy brillante, pero no lo sé, Mike, dicen.
parece falso. No lo sé, me parece que me quieres engañar. No me convence, me quedo con Jesucristo. Amén. Entonces, esto es lo que realmente es nuestro enfoque. Nuevamente repito, si nosotros hiciéramos algo, sirviéramos en algo, no es motivo de sentirnos menos deudores, sino más deudores. De esta manera yo compartía también con los integrantes del estudio bíblico de los lunes. Por eso, cuán dañino es que nosotros nos llenemos de nuestro ego. Compartiendo esto fue que entonces me preguntó, bueno, entonces, ¿dónde queda el temor de Dios? Una muy buena pregunta. Porque si todo con Dios es comunión, maravilla, ¿no? Relación Padre e Hijo, ¿dónde queda el temor de Dios? Y me puso a pensar, ¿cómo interpretamos el temor de Dios? Interpretamos el temor de Dios como el miedo a Dios, ¿no? Y entonces fíjense, en el Génesis aparece que cuando el hombre comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y tuvieron miedo porque estaban desnudos y se escondieron. Una pregunta, ¿ese miedo es temor de Dios? No, no es temor de Dios. Ese, cuando se esconden y Dios estaba allí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Acaso Dios quería que se escondieran? Y entonces Arán que grita, Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ese miedo no es el temor de Dios, no proviene de Dios. ¿Me hago entender? Nunca ese ha sido el temor de Dios. El temor de Dios era diferente y se tuvo que haber aplicado antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué aquí, donde se perdió el temor de Dios? Y en vez del temor de Dios se intercambió por un miedo barato. Porque cuando la serpiente le ofreció al hombre ser como Dios, el hombre tenía que conocer la diferencia que hay entre Dios y el hombre, ¿no es así? El temor de Dios es aquello que te dice, oye, Dios es más grande que tú, Dios sabe más que tú, de ninguna manera te puedes comparar con Él, por eso es digno de confianza. ¿Me explico? Es el temor de Dios tiene como un fruto en nuestros corazones el confiar en Dios, no desconfiar de Dios. La diferencia entre el miedo a Dios y el temor de Dios. El temor de Dios dice que es el principio de toda la sabiduría. ¿Y cuál es el temor de Dios? Muy diferente que el miedo a Dios. El miedo a Dios te siembra desconfianza y te aleja del Señor. Mientras que el temor de Dios alimenta confianza en Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Hoy vimos esta parábola del hijo pródigo nuevamente. Cuando el hijo pródigo se va de la casa de su padre, él no conoce la diferencia que hay entre él y su padre. Él piensa que son igual, porque nunca ha experimentado a sí mismo, siempre ha experimentado el sustento de su padre. Por eso él no entiende que todo lo que ve en él nunca ha sido suyo, sino siempre ha sido de su padre. Por eso en su corazón, ¿qué piensa? Yo puedo irme y puedo hacer lo que yo quiera si me voy. Porque yo aquí con mi padre veo cuántas cosas hago, qué bien vivo. El problema es que aquí lo hago para mi padre, pero ya es hora de que yo haga para mí. Así se fue diciendo, yo puedo ser igual a mi padre, ¿no? Aquí hubo temor de Dios, o sea, hubo temor del padre. ¿Por qué no puede haber temor del padre? Porque no se conoce. Mi papá y yo somos igual, no se conoce y no conoce la diferencia que hay entre el padre y él. Mas está confundido, cree que lo que hay en él es suyo, no sabe que es de su padre. Cuando se va, hace lo que quiera. Él quería perder y malgastar todos los bienes con rameras. No hace lo que quiera, sino termina haciendo aquello hacia lo que los deseos y la tormenta lo llevó, ¿no es así? Terminó siendo arrastrado por el mundo o hizo lo que quiso. No, eso yo no creo que haya querido eso. O sea, esa expresión vivió haciendo lo que se le dio la gana, en parte es mentira. Porque aunque sí vivió conforme a sus deseos, pero nunca es lo que realmente él quería. Perdidamente. Comenzando a vivir perdidamente, destruye toda su herencia, todos los bienes.
Y luego, intentando restaurarse, trabajando en una hacienda, terminó apacentando cerdos, deseando comer las algarrobas de los cerdos. Recién aquí se da cuenta. Ay, yo con mi padre lo tenía todo. Hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Entonces se formó en él algo. La gran diferencia que hay entre la facultad del padre y él. No somos igual. Entonces en su corazón dice, yo tengo que volver a mi padre si quiero vivir. Aquí se está despertando algo llamado temor del padre, porque está reconociendo la facultad del padre en contraste con la facultad de él. Y emprendió el camino de regreso porque no le quedaba de otra, pensando que si hay una posibilidad de vivir solo se encuentra en su padre, no en sus esfuerzos, no en tratar de cambiar. Ya se cansó de ese intento absurdo. No puedo cambiar, trabajo aquí todos los días, me esfuerzo todos los días y no puedo sino antojárseme las algarrobas de los cerdos. Entonces, si yo sigo esforzándome, me voy a morir. Pero si regreso con mi padre, el esfuerzo de mi padre me puede salvar. Los cristianos debemos entender que lo que nos salva es el esfuerzo de Dios. Él es quien con su sudor, con su esfuerzo, con su sacrificio nos salvó. Y Él es quien con su poder y su fuerza nos esfuerza. Pero estamos queriéndole entregar a Él nuestro esfuerzo. Dios dice, quítate, ridículo, ¿no? No acepto miserias. Tú estás desubicado de tu lugar. ¿Qué recibiré de tus manos? ¿Qué templo me habréis de construir? Dice Isaías, ¿no? Si la tierra es mi estrado de mis pies, el cielo es mi trono. Y luego entonces, ¿con qué me vas a hacer un templo para que yo lo habite? ¿O qué dinero me darás? Si yo soy el Dios del oro y de la plata. Quítate, ridículo, estás desubicado. ¿Qué me puedes traer tú a mí? No entiendes cuál es tu posición. Tú tienes que pedirme misericordia. Tú tienes que pedirme gracia. ¿Qué me vas a demostrar tú a mí? Y ese es el más grande pecado y maldad del ser humano, pretender ser igual a Dios. El hijo, le voy a decir que me haga como un jornalero. Sí, cómo no. ¿Sí puede ser jornalero? No, sin embargo, aunque es un inútil verdadero, pero no lo sabía. Es un inútil verdadero, pero no lo sabía. El problema con las personas que han sido buenas es que no conocen cuán inútiles son y no se les puede despertar en sus corazones, mientras se crean útiles, el temor de Dios. No temen a Dios, desafían a Dios con sus miserables obras. Luego entonces el hijo pródigo ve al padre, de lejos lo ve. Todos sabemos que para un judío cuán abominable es el cerdo como máxima representación de la inmundicia. Él viene de apacentar a los puercos, de sus heces, sus excrementos, oler ¿cómo podríamos decir? A la inmundicia de cerdo, estar embarrado de ella. El padre, dice la Biblia con una expresión maravillosa, lo ve a lo lejos y se avienta sobre él, se echa sobre su cuello, lo besa y lo abraza. Esto es algo que para un judío es inentendible. ¿Cómo está diciendo semejante sandez? Si está inmundo. ¿Cómo el padre se va a embarrar de la inmundicia? Y creo que es muy evidente para todos que esta persona no habla de un padre natural, sino de Dios. ¿Cómo dice que Dios se va a embarrar de esa inmundicia si para Dios, si Dios no puede convivir con el pecado? Eso es lo maravilloso, que Dios no puede convivir con el pecado. Y sin embargo envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios, y cargó el pecado en él. Y lo hizo inmundo por nosotros, con nuestra inmundicia. Al que no se conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es a lo que se refiere la parábola del hijo pródigo cuando dice que nos vio de lejos, se echó sobre nuestro cuello, nos besó y nos abrazó, se embarró de nuestro pecado. Es Jesucristo. Es el amor del Padre que se echa sobre nuestro cuello y nos quita nuestra maldad, ¿no? Entonces yo pienso, ay, Señor Jesucristo. Por eso tú describiste al Padre de este modo, porque es lo que precisamente tú estás haciendo, ¿no? Te estás echando sobre nuestro cuello, nos estás besando y abrazando a la vez, te estás llevando todos nuestros pecados en tu cuerpo. Por eso hay una teología muy interesante en esto.
Dios no es el que justifica, Dios es el que hace justicia. El que nos justifica es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el que nos justifica, porque el Padre Dios jamás puede justificar al pecador ni al impío. Por eso envió a su Hijo a hacer esa función, porque Dios Padre tiene que hacer juicio contra el pecado, nunca puede tolerar el pecado, Él tiene que castigarlo, tiene que ser justo y limpio, pero envió a su Hijo Jesucristo a hacer lo que Él como Padre jamás puede hacer, cargar nuestros pecados en su cuerpo, hacerse inmundo por nosotros. Él nos justifica y Él presenta la justificación al Padre. El Padre nos declara justos a través de la obra redentora de Jesucristo, que nos limpió y nos quitó de nuestros pecados y recibió el juicio en nuestro lugar. En otras palabras, Él le pagó a la ley lo que le debía. Y entonces todos finalmente, ¿cómo podría decir? Todos concuerdan en que para salvar al hombre se ha hecho justicia. Y imagínense al hijo pródigo cuando ve al padre, abrazándolo, besándolo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme como uno de tus jornaleros, ya no se lo dijo. La Biblia dice que tenía planeado decírselo, ya no se lo dijo. ¿Por qué? Porque se arrepintió su corazón. Porque se dio cuenta recién ahí, qué tonto, ¿qué le puedo dar yo a mi padre? ¿Y qué está esperando de mí? ¿Qué coche le voy a lavar o qué limpieza le voy a hacer? Tonto, tonto, tonto. Se dejó caer sobre los brazos de su padre, 100%. En ese instante, su padre dice, límpienmelo, báñenmelo, pónganle el mejor vestido, a ver, calzado en sus pies. Obviamente le tuvieron que hacer pedicure porque como venía descalzo, champiñoniento, calloso, ¿no? Y le arreglan sus pies, le ponen calzado, anillo en su mano, ándele este anillo que representa ser familia, ¿no? Que es mi hijo, que es de esta casa, pertenencia, pacto, eternidad, sello. Y luego le pone también, ¿qué más? Le mata al becerro gordo, venía muerto de hambre. Entonces en un instante pasa de muerto de hambre a estar en un banquete, de no importar nada, de ser aquel porque se mata a un becerro gordo. Pasa de ser un andrajoso cochino a ser limpio, a tener el mejor vestido, a tener los pies hinchados y todos agrietados, a calzar el mejor calzado. ¿Todo por quién? Por volverse a poner en las manos del Padre. Entonces el hijo se forma un entendimiento. O sea que este es mi Padre. Ay, no puedo ni compararme con él. Esta es la diferencia que hay entre él y yo. Yo vengo de todo mi esfuerzo del que soy capaz y no fui más que capaz de embarrarme de cerdo y anhelar algarrobas. Ese era mi máximo anhelo. Pero vengo a la casa de mi padre y mi padre con 3 palabras, como decíamos, como dicen, con 3, como si fueran enchiladas, ¿no? Me ha transformado por completo y me ha dado todas estas buenas obras. Se forma en su corazón. Esta es la diferencia entre él y yo. Hay un meme ahora, sacan mucho los jóvenes, ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ti, ¿no? Ahora que los japoneses terminando el partido eh, estuvieron recogiendo la basura del estadio, salió un meme, ni siquiera de rodillas somos dignos de estar ante ustedes, así decían, ¿no? De broma. Eso se formó cuando entiendes la gran diferencia que hay entre la cultura de ellos y la nuestra, ¿no? Bueno, de la misma manera, entre el nivel de Dios y el nuestro, cuán grande diferencia hay. El Hijo lo vio. Desde aquel momento podríamos decir que se formó en su corazón algo, temor de su Padre. Es un temor, pero no que le hace huir de su Padre, sino que le hace tener miedo de huir de su Padre y quedarse con él. Amén. El temor de Dios alimenta la confianza en Dios y la relación con Él. Y alimenta también la desconfianza de nosotros mismos y nos hace tener miedo más bien de recibir algo de nosotros o de creer en nosotros mismos, pero nos hace tener absoluta confianza en confiar en Dios, en recibir la guía de Dios. Muchas veces yo quiero hacer lo que yo quiera, pero tengo miedo.
Si yo hago lo que yo pienso, ¿esto servirá de algo? Porque ya me conozco que soy inútil y fracasado, que termino en el chiquero de los marranos. ¿Por qué entonces mejor no vengo a mi Padre y le pido a Él? El temor de Dios es lo que te hace depender del Padre única y absolutamente, ¿no es así? Porque ¿qué voy a hacer por mi cuenta? No, el temor de Dios te hace tener miedo de ti, pero confianza en Dios. Pero el miedo a Dios te hace tener confianza en ti, pero miedo de Dios. Y entonces esto es lo que se formó en el hijo menor. Luego llega el hijo mayor, que toda la vida, según él, le ha obedecido al Padre. Y escúchalos, ¿cómo se dicen? Escúchalos, la fiesta. Y dice, ¿y esta música, y estos instrumentos, y esta pachanga? Entonces el sirviente le dice, es que tu hermano regresó y tu padre hizo matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¡Vente! Y entonces el hijo se enoja. ¿Cómo es posible? O sea que todavía que malgastó los bienes de mi padre, lo hizo sufrir, estuvo con rameras, hizo todo lo que mi padre odia. Todavía mi padre cuando regresa, todavía le premia. Ah, qué bonito. No estoy de acuerdo. Dice la Biblia que el padre sale a rogarle que entre, que venga. Hijo, ven, por favor. Este es mi gozo, esta es mi alegría. Ven, gózate con nosotros. No estoy de acuerdo. Papá, toda la vida te he servido, nunca te he desobedecido y ni siquiera un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Y este que malgastó tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Y el papá le contesta, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Quién te dijo que tenías que lavar tanto el coche? ¿Quién te dijo que tenías que asear tanto la casa? Nunca necesitaste esto, este cabrito es tuyo, pero no lo quieres. Miren la diferencia que hay entre el corazón del padre y el hijo mayor. Es absolutamente diferente. ¿Saben qué? Este hijo mayor no tiene temor del padre, porque se cree igual. Porque como le ha servido, como ha lavado el coche, como ha hecho la limpieza, como se lo ha ganado según él, cree que puede discutir con su padre, cree que puede altercar con su padre, cree que le puede decir al padre qué es lo que es bueno y qué es lo que no, cree que puede negociar con su padre qué le parece y qué no le parece, no se pone al tú por tú con el padre, cuestionando al padre. ¿Hay temor del padre aquí? Según él cree que ha vivido debajo de su padre, nunca ha vivido debajo de su padre, siempre ha vivido cuestionando al padre. Cuando su padre simplemente no estuvo de acuerdo en algo, entonces él en su corazón desafía a su padre. Si realmente tuviera temor del padre, ¿qué haría? Bueno, yo no entiendo, no estoy de acuerdo, pero es mi padre. Y entre él y yo hay una absoluta diferencia. Él es sabio, él es poderoso, él es justo. Por algo será. No lo entiendo ahora, pero él es el padre. Entonces yo temo a mi padre, me voy con mi padre. ¿No es así? Esto tendría que hacer. Hijo, pero tú, hijo, te ruego que... Sí, papá, sí, claro. O sea, no entiendo qué pasa. Pero yo no tengo facultad de entenderlo porque yo soy simplemente un inútil. ¿Cómo me voy a poner a altercar con mi padre? Pero no tiene temor del padre, porque no se conoce. Una vez había hay un pastor de nuestra misión que se hizo muy famoso en nuestra iglesia por los campamentos mundiales. Él es el conductor. Y él siempre sale al escenario, es muy respetado porque como conductor sale guapo y peinado y ese es el conductor de todos los campamentos mundiales. Él viajaba con el campamento mundial porque no había otro conductor como él, su manera de presentar, su elegancia, su presencia. Y entonces todo el mundo quiere mucho a este pastor, su carisma, su manera de ser gracioso, muy bueno. De verdad se hizo un conductor profesional. Era el regil de la misión Buenas Nuevas. Y había una ministra, ella siempre co-conducía con él, ella también muy talentosa, sabe hablar varios idiomas, todos como nativa, porque ella, su papá hablaba español, su mamá coreano y creció en Estados Unidos, entonces aprendió inglés, coreano y español, todos nativos.
Y entonces ella también bonita, de buena presentación. Pero ella me lo contó. Ella cuando veía cómo el pastor conductor tenía un cargo alto también dentro de la organización del campamento, era directivo. Pero nosotros siempre tenemos arriba quién nos pone en nuestro lugar. Por eso otros pastores directivos que también dirigían el área del campamento mundial que le correspondía al pastor conductor, le regañaban. Este error, esta falla, ¿por qué haces de esta manera? ¿Te equivocaste aquí? Todo el tiempo recibía regaño. Pero ella veía que el pastor conductor andaba como la fresca lechuga. O sea, no porque no aceptara los regaños, los aceptaba. Y sí, aceptaba. Luego, como si fuese nada, seguía adelante. Y entonces ella lo veía que salía a conducir como si nada. Y ella decía, ¿cómo puede aguantar? Si a mí me regañaran así, si a mí me dijeran esas cosas, yo los mando, pero bien lejos. Me largo, me voy, que voy a estar aguantando eso. Y entonces ella le dijo, oye, yo si fuera tú, yo no aguantaría eso. Yo me iría, yo no sé cómo tú aguantas. Y dice que aquel pastor se volteó a verla, se sonrió y le dijo, es que no te conoces. Eso fue una brillante lección. A mí se me quedó hasta el día de hoy, me acuerdo de ese testimonio. Es verdad, porque si realmente nos conocemos, se levanta el temor de aquel quien nos dirige. Y conocemos la diferencia y lo digno de confianza que es aquel quien me habla, en lugar de mi propio sentimiento. ¿Quién le da demasiada importancia a su propio sentimiento? ¿Quién, en vez de temer a Dios o temer a aquel que le dirige, en realidad se cree en sí mismo? El temor a Dios se alimenta en la medida en la que nosotros dejamos de creer en nosotros mismos. Y el temor de Dios, en la medida que crece en nuestros corazones, también alimenta la desconfianza de nosotros mismos. Miren a los deportistas que alcanzan la cumbre, la cima de sus disciplinas. Para alcanzar la cumbre, tuvieron que absolutamente tener temor de su entrenador. ¿No es así? Cuando su entrenador les decía, adelante, tú puedes un poquito más. No, ya me duele, me voy a morir, no te vas a morir. No, que me voy a morir, que no puedo más, que hazme caso. Cuando el entrenador, a alguno que su deporte implicaba tener flexibilidad, les dobló la pierna, les dobló el brazo, aunque sentían que se iban a romper, ¿en quién tenían que confiar? Sí, me está doliendo, pero me está lastimando. Confía. Tienen que confiar más en su entrenador que en su sentimiento, ¿no es así? Eso es temor de su entrenador, porque confían en ellos, porque saben que de ellos reciben algo que no está en ellos, sino que está en él. Porque yo no tengo la facultad de llegar a ese nivel si no es por mi entrenador. Y entonces aprenden a quebrantar su sentimiento con tal de obtener aquello que el entrenador les quiere entregar. ¿No es así? Y así los hace correr más de lo que ellos piensan, los hace doblarse más de lo que ellos quieren, los hace quebrantar en cosas que no entienden por qué. Ay, ¿por qué? No entiendo, se me hace muy necio, pero es mi entrenador, él sabe. Yo dejo mi pensamiento y lo sigo. ¿No es así? Si lo hacemos por un entrenador humano, ¿cómo no lo haríamos por el Señor Jesucristo? ¿Me explico? ¿Cómo no lo haríamos al Padre de nuestras almas, el que nos amó, el que entregó su vida por nosotros? ¿No podemos confiar en Él? Podemos confiar en Él. Así los deportistas llegan a alcanzar cosas que ellos dijeron. Hubo momentos en los que yo creí que no, que era imposible, que conmigo no se podía. Pero hubo alguien que me dio lo suyo, creyó en mí, pero más que creer en mí, creyeron que en mí se podía lograr lo que había, la esperanza que había en sus corazones. No sé si me explico. Entonces, de la misma manera, cuando se despierta el creer más en alguien que en mí mismo, cuando también se despierta el arrepentimiento, la negación. Hay muchos sentimientos que me hacen querer salir corriendo, pero cuando me acuerdo a dónde me llevo yo a mí mismo, que me llevo al chiquero de los marranos, no me queda otro. Ay, de veras, yo soy un chiquero de marranos. Ay, entonces no soy digno de hacerme caso. Mi entrenador es digno de que le haga caso, porque entre él y yo hay una absoluta diferencia. El fruto del Padre, vestido nuevo, calzado en los pies, anillo en su mano, becerro gordo, pachanga. El fruto del Hijo, chiquero de los marranos. No, pues absolutamente yo le creo a mi Padre. ¿Y qué es la justicia que el Padre veía en el hijo menor que el hijo mayor no podía ver? No se trata de premiarlo porque hizo lo malo. El Padre no está viendo lo que el hijo hizo, sea bueno o sea malo.
El Padre está viendo la facultad que el Hijo usa de confiar en el Padre, de recibir la gracia. Eso es lo que cuando el Padre vio, tiene confianza de que yo lo voy a recibir, se atrevió a ponerse en mis manos. Bravo, porque es el único mérito que podemos tener que puede ser aplaudido. Cuando después de ver nuestra tranquilidad, tenemos la confianza de decir, no me queda otra que depender de ti. Bravo, bravo, apláudale al genio, ¿no? Apláudale a aquel que hizo justicia. Y tú dices, ¿cuál justicia? Dice, solo malgasté tus bienes con rameras. Exacto, descubrir que no eres más que un perdido muerto, que termina en el chiquero de los marranos, y por lo tanto, tener la confianza y el atrevimiento de venir a mí porque no te queda de otra. Eso es lo que yo cuento por justicia. Amén. Entonces el Padre lo vio muy hermoso. Cuán hermoso mi hijo. Cuán hermoso mi hijo. Y el otro decía, ¿hermoso qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué lo premias? Pues porque vino a mí. No hay otro motivo de ser premiado sino alguien que puede recibir el amor del Padre. Es alguien que cuando yo le doy mi amor es capaz de recibirlo. Se convirtió en una vasija de mi gracia, de mi amor. Entonces para mí esa es la mejor cosa que puede hacer mi hijo, aceptar mi amor. Si hizo bien, si hizo mal, yo no le califico por sus obras, sino por la facultad que él tiene ahora de poder ser recipiente de mi gracia, de mi amor. Ese es el punto principal. Si por tus obras te conviertes en alguien que no puede recibirlo, te conviertes en un malvado pecador, enemigo, opositor. Y si por tus obras te conviertes en alguien que es capaz de recibirlo, entonces gloria a Dios por esas obras. Pero el punto no son las obras. El punto que es, ¿eres capaz de aceptar la gracia, la misericordia, el amor? Si las obras te estorban para ello, tíralas. Son del diablo. Son basura. Pero si las obras, sean malas o buenas, te ayudan para ello, bueno, que te sirvan de lección, que te sirvan de recordatorio para acordarte que no por alguna obra o por algún mérito, no simplemente por confiar en el Padre, Dios te da todas las cosas. Amén. En ese momento el tesoro del hijo menor es el Padre. Nada de sí mismo, sino el Padre. Pero el tesoro del hijo mayor son sus obras, no el Padre. Yo te he servido, nunca te he desobedecido jamás. Sí, por eso no puedes recibir mi amor. Por eso, aunque todas mis cosas son tuyas, nada te satisface, porque crees que mereces más. Te he dado mi amor toda la vida, pero en vez de recibirlo, has querido comprarlo. El amor no se compra con obras. El amor se recibe por fe. Amén. Eso es lo maravilloso, ¿no? Nuevamente repito, el amor no se compra con obras. El amor se recibe por fe. Y las obras son un regalo al que recibe el amor por fe. Y entonces el hijo mayor tendría que arrepentirse. Cuán difícil es lidiar con alguien como él, tan necio. No tiene temor de su padre, es un rebelde. No se arrepiente. Nuevamente repito, si mi hijo pensara que por lo que hace yo lo amo más o yo lo amo menos, yo le diría, ya no hagas nada, por favor. Te está haciendo daño. Esas obras te están haciendo daño. Mejor te sería no tener nada que darme para que descubras que aún así yo te amaría de la misma manera. Y claro, si mi hijo se porta mal no me agrada, pero no por eso lo dejo de amar o lo amo menos. Y si mi hijo hace lo malo o hace lo bueno, me agrada, pero no por eso lo amo más, tampoco vale más. Más, si mi hijo hace algo, yo quisiera que lo hiciera inspirado por la seguridad y el amor que tiene, y no por la inseguridad y el miedo que tiene. Si fuera por el miedo, prefiero que no lo haga. Si fuera porque está seguro de quién es y cuánto vale, y de para qué fue llamado, entonces adelante. Son obras preciosas inspiradas del amor verdadero, inspirados de la identidad que sabe que tiene, por saber de quién es parte. De la misma manera en Dios. Yo sé que soy su hijo, sé que soy amado y sé que me ha llamado y sé que Él me da todas las cosas necesarias. Por lo tanto, no tengo nada por qué estar vagando en esta vida. Por lo tanto, puedo repetir igual que el apóstol Pablo, de esta manera corro no como a la aventura, sino como quien corre a su cuerpo.
como quien corre una carrera que va tras de algo sublime, que vale la pena. Y no porque esté en tela de juicio la compañía de Dios en mi vida. Porque está la compañía de Dios en mi vida, no tengo nada que temer ni que dudar, ni tampoco a dónde arrastrarme, sino sé de quién he venido a ser parte y para qué y de qué. Por eso, ¿qué voy a estar limosneándole a este mundo mi vida, si mi vida le pertenece a un propósito tan precioso como el amor de Dios? De ahí viene la verdadera fuerza para vivir una vida limpia, no por ganarme el amor de Dios, sino porque el amor de Dios que Él con su misericordia me ha ganado, ese me inspira. Amén. Me ha dado toda la fuerza, todas las razones que yo tengo para vivir y seguir adelante. No me quiero ganar nada. Él lo ha ganado todo, por eso no tengo por qué detenerme. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias. Cuán precioso amor tú nos has dado, cuán preciosa fuerza y propósito tú has puesto en nosotros, Señor. Padre, a medida que vamos conociendo la forma en la que tú nos has amado, se despierta en nosotros un entendimiento, la diferencia entre tú y nosotros. Y la confianza, la absoluta confianza, Señor, o el creciente entendimiento de cuán bueno es poner nuestras vidas en tus manos y alejar nuestra vida de las nuestras, Señor. El verdadero temor de Dios construye la confianza, el vínculo entre nosotros, Padre, y deconstruye o destruye el vínculo con la carne, Padre, con el sí mismo. Padre, que podamos aprender a confiar en ti. No somos maestros de tal cosa, pero tú forma en nosotros el temor de ti, Señor. Padre, también te pedimos por todos los hermanos que pasan por alguna dificultad, adversidad, que la puedan superar con el temor de Dios. Y por favor, Padre Dios, ayuda a los que se están recuperando de enfermedad o de alguna situación de salud, recupéralos con fortaleza, con prontitud, Señor, y también dales testimonio de tu gracia en sus vidas, Señor. Ayuda a los hermanos, sánales, y sánales con un entendimiento en sus corazones, para que puedan vivir para la gloria de tu gracia, Señor. Te damos gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.